Con corte a las 5 de la mañana, el gobierno nacional ha emitido el siguiente boletín. Mucha atención. El número de casos positivos confirmados de coronavirus en el país asciende a 155 casos. 155 casos de coronavirus en el país. 235 casos con sospecha, 278 casos descartados, 2 personas fallecidas. En su alocución del pasado lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que se declaraba el estado de excepción porque los expertos le dijeron que si no se tomaban medidas radicales, el Ecuador podría llegar a tener 800.000 contagiados. ¿Quiénes fueron esos expertos? ¿Fue la Organización Mundial de la Salud? Se lo preguntamos a la doctora Gina Watson, representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en Ecuador. Doctora Watson, muy buenos días. Buen día. ¿De dónde salió esa cifra que expuso el presidente, 800.000 contagiados? En base a los 17 millones de ecuatorianos en el territorio nacional y de conformidad a los indicadores internacionales de tasa de ataque que oscila entre el 0.03% y el 10% de la información que se tiene incluso de China, se hizo un cálculo en función de lo que son los 11 años de la base de datos de vigilancia en relación con la influenza, que nos puso en una casi mediana de 0.5%. Tomando en cuenta la población total del país, esto indica que la población susceptible, probable de tener exposición al virus es aproximadamente unos 850.000 personas. A esa tasa se le aplicó el 80% que se espera de casos leves a moderados, el 15% que se espera del comportamiento del virus, de la evidencia internacional, de casos graves, y el 5% que se espera de casos críticos, y de esto un 2% que estaría en riesgo de fallecer. Esto es un escenario donde no se haga las medidas necesarias de interrupción de transmisión del virus. Afortunadamente el escenario de Ecuador ha cambiado muchísimo en las probabilidades de exposición en base a las medidas que ha tomado el gobierno de aislamiento social. Y es lo que está recomendando tanto la OPS y la OMS como la forma más efectiva y la forma más evidente de bajar el riesgo de transmisión en la población. Ahora, el vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo ayer que si no se tomaban medidas radicales, en 2 semanas no habría camas para atender a los contagiados. En función de aquello le pregunto, doctora, ¿se demoró el gobierno en tomar las decisiones que desde el lunes se anunciaron? Pienso que el gobierno ha tomado las decisiones de acuerdo a la evidencia que ha surgido del propio comportamiento del virus en Ecuador. Ecuador ha tenido una ventana pequeña en su tránsito del primer escenario, que es el virus importado, al segundo escenario, que es la conformación de los conglomerados en los territorios. En base a toda la evidencia que se tiene y obviamente las consideraciones de índole social y económicas, etcétera, el país tomó la decisión desde el punto de vista de su definición soberana para ello. Si ustedes se fijan, la OMS tomó un tiempo antes de declarar la pandemia, porque precisamente se toma en consideración cuáles son los impactos del punto de vista comercial, social, económica y sanitaria que esto tiene a nivel mundial. Pero nosotros consideramos que los países han tomado, de acuerdo a sus características, las decisiones que corresponden para salvaguardar la población y reducir el riesgo alrededor de la utilización de los servicios de salud. Doctora Watson, en condiciones normales el sistema sanitario ecuatoriano ha tenido problemas en ocasiones bastante serios con sus provisiones de medicamentos e insumos médicos. En medio de una crisis mundial, con una pandemia como la del coronavirus, donde la mayoría de los países del planeta están contagiados y aquellas naciones de donde se solían importar los implementos necesarios ahora solamente producen para su consumo interno, ¿qué es lo que va a pasar con el Ecuador? Dentro de las medidas del llamado a la pandemia de la organización, ha estado también las negociaciones y los contactos a nivel mundial con los principales proveedores
de insumos médicos de protección física para tratar de estimular una producción incrementada. Cada país se ha preparado de acuerdo a la capacidad que tiene y su capacidad interna, y entiendo que Ecuador ha tomado las medidas también de salvaguardar la disponibilidad. Hemos estado colaborando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Finanzas y con las instituciones bancarias, de tal manera de que se han hecho las proyecciones de las necesidades a nivel de los servicios, redes hospitalarias sobre todo, para cautelar la capacidad de lo que se va a necesitar y que puedan iniciarse de inmediato, y entiendo que eso es lo que se va a hacer, la adquisición, las compras y las identificación de las posibilidades de poder abastecer adecuadamente los servicios. Porque por así su como parte, la organización... Porque así como existe el riesgo de que si el número de contagios continúa con su crecimiento exponencial, el sistema de salud no esté en capacidad de responder adecuadamente porque no hay las suficientes camas, existe el riesgo, le pregunto, doctora, de quedarnos desabastecidos porque los países que producen estos insumos, estas medicinas que permiten afrontar esta crisis, tampoco están exportando porque dicen, hey, yo no sé qué es lo que va a pasar en mi territorio, prefiero tener un stock lo suficientemente amplio. Aquí es donde interviene el rol de la organización en tratar de hacer las coordinaciones necesarias, de que se base en un concepto de solidaridad y de respuesta entre los países. La organización misma ha promovido el concepto y la movilización de recursos de apoyo a nuestros países. Hemos provisto al país con los reactivos necesarios para el diagnóstico. También se han entregado medios de protección física para los hospitales, pero el país ya tenía una reserva estimada de aproximadamente unos 2 meses en este sentido, para poder garantizar los requerimientos iniciales en los servicios de salud. Ahora, ¿cuánto es el consumo? Va a depender obviamente del comportamiento de la epidemia, y esto depende de que la población acate la medida de quedarse en su casa y permite reducir el impacto del virus a nivel poblacional. ¿Cuáles son las secuelas de aquellas personas que han contraído el coronavirus? Algunas publicaciones señalan que hay una afectación pulmonar permanente. ¿Qué tan serio es esto? Este es un tema que aún está en estudio. Dentro de los casi 300 estudios clínicos que se están haciendo, todavía no hay una evidencia concluyente de que hay un daño permanente en el sistema respiratorio de la persona. Depende también de los antecedentes que tiene la persona. Si la persona tiene una historia de fumador y de tener un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un enfisema, obviamente la afectación será mayor en su caso, como pudiera suceder si tuviera una neumonía grave, crítica, en cualquier circunstancia. No tenemos, como les digo, una caracterización final al respecto, pero se supone desde el punto de vista clínico que puede haber afectaciones posteriores. La ministra de Salud dijo que es muy probable que estemos en fase 3, es decir, en una etapa de contagio comunitario, pero decir muy probable es abrir una ventana para que esto no sea así. Según las organizaciones a las que usted representa y que son voz autorizada en temas de salud a nivel panamericano y mundial, ¿el Ecuador está o no en una fase 3? El análisis que se hace es a nivel del territorio. Hay más de 50 provincias en Ecuador que está produciendo y ha reportado casos positivos. 50 cantones. Sí, nos preocupa de manera particular la situación de Guayas, que está produciendo ahorita más del 70% de los casos a nivel nacional. En el caso de Guayaquil, sí hemos encontrado transmisión a nivel comunitario, que son los casos que no podemos relacionar ni en el nivel primario ni secundario de transmisión, pero sí a nivel terciario, que no están directamente ligados a un caso importado o la relación con un caso importado. Esto es lo que llamamos transmisión comunitaria. El tema ahorita es cómo se logra interrumpir esta tendencia en función de la respuesta de la población. En el resto del país no tenemos aún esa situación. No es necesario, ya usted habla de que en Guayaquil hay un contagio comunitario, ¿es necesario entonces, le pregunto, una cuarentena total y no parcial como la que se ha propuesto hasta ahora?
Bueno, esto es una decisión que tendrían que tomar tanto las autoridades locales, territoriales y el gobierno nacional, pero ciertamente... ¿Pero qué dice la Organización Mundial de la Salud? El confinamiento y el aislamiento en estos momentos tiene un efecto, un impacto en el riesgo de transmisión a nivel comunitario. Las personas mayores de 65 años son las más vulnerables, han señalado OMS, OPS. Sin embargo, hay médicos que tienen más de 65 años. ¿Cuál es la sugerencia, recomendación? ¿Que ellos continúen atendiendo a personas probablemente dadas o que también se retiren a sus domicilios? Bueno, los médicos hacemos un voto y un compromiso de atender en la mejor manera posible, siempre en función de nuestra capacidad. Esta es una decisión también de orden personal individual en función del riesgo. Nuestra recomendación es que toda persona arriba de 60 años a 70 años, que es el de mayor vulnerabilidad, y que tenga condiciones subyacentes, tome las medidas necesarias de aislarse, pensando también en su familia y su comunidad. Sin embargo, siempre consideramos el bienestar del paciente sobre el de uno propio, y se piensa también y se valora la contribución que hacen los servicios de salud. Y esta es una decisión, como le digo, con pleno conocimiento e información sobre el riesgo y la necesidad de tomar una posición personal y comunitaria y colectiva y social. Todos los días hay noticias sobre el desarrollo o investigación de vacunas para el coronavirus y no deja de llamar la atención porque generalmente el desarrollar una medicina es algo que toma su tiempo. Sí, la ciencia está muy avanzada, pero esta es una enfermedad nueva. Y entonces yo quería preguntarle, doctora, ¿cuánto tiempo se prevé que pase para contar con una vacuna o con una medicina que pueda hacerle frente al coronavirus? Y se lo pregunto porque hay algunas personas que dicen, hey, no, mira, China ya está empezando algunas pruebas, relajémonos, que esto ya mismo se acaba. Precisamente ese es el mayor riesgo en este momento, que la población pueda tomar la actitud que porque hay el anuncio de 2 inicios de pruebas preclínicas en el uso de la vacuna, es que en un horizonte corto vamos a tener vacunas, no hay que preocuparse. La realidad es que la temporada preclínica de inicio de una vacuna requiere muchos meses más de estudio y de ensayos que no esperamos, tal y como ha dicho la propia China, que haya una vacuna viable hasta dentro de un año. Porque la vacuna debe tener estabilidad, efectividad, inocuidad, es decir, que no cause daño, sino que cumple con la razón por la cual se ha desarrollado. En condiciones tradicionales, el desarrollo de una vacuna toma años. En estas circunstancias, igual que en el caso de Ebola, se ha tratado de acortar el tiempo mediante el compartir la información de los institutos de investigación que permitiría acelerar el momento preclínico en que ha anunciado ahorita China, el CDC. Pero eso no nos indica de que va a haber una vacuna en el horizonte antes del fin de este año. Por tanto, la población no debe desconfiarse o tener sus esperanzas en ese sentido, porque la exposición al virus es ahorita, no dentro de meses, y las medidas tienen que acatarse en estos momentos. Queremos agradecerle a la doctora Gina Watson, representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud en el Ecuador, por venir a Contacto Directo.